Buen día a todos, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a continuar con el ejercicio 14 de nuestra práctica para programación de microcontroladores PIC. Aquí veremos cómo hacer lectura de una celda de carga en la que utilizaremos un módulo, amplificador y convertidor analógico digital a la vez, que como podrán ver me facilita la conexión, ¿no?, de esta celda de carga, que es una configuración de puente Wheatstone que se conecta al canal A, y la alimentación utilizada en este caso va a ser la misma que tiene el módulo, que es 5 voltios. Entonces los datos convertidos se van a transferir de forma digital al microcontrolador utilizando los pines RB0 y RB1. Los datos de la lectura, que se van a convertir en peso, en gramos en este caso, se van a mostrar en un display de 7 segmentos, y estoy utilizando un módulo, ¿no?, que integra 4 pantallitas, lo cual me va a facilitar sobre todo la conexión, y es muy común hacer el uso de estas pantallitas precisamente por eso, ¿no? Facilita la conexión, y además notarán que solamente estamos utilizando una línea para cada uno de los segmentos en los 4 displays. En otras palabras, los segmentos están conectados en paralelo, ¿no? Yo en este caso lo tenemos conectado a los pines RD0, al RD6 y al RD7, que corresponde con el punto, no se está utilizando. Por lo cual, en este caso, para poder mostrar todo un número, lo que se hace es activar un dígito por vez a través de las líneas de control que están conectados al pin RC0 al RC3, ¿no? Entonces se activa un solo dígito por vez, y esta activación está controlada por unos transistores PNP, porque el módulo es del tipo ánodo común, ¿no? Si yo utilizo un módulo cátodo común, estos transistores los tendría que cambiar por unos NPN. Pero bueno, esa es la conexión en sí que ustedes pueden realizar para poder probar este ejercicio. Luego, el programa ya está en el repo. En el repo, entonces lo que tendrían que hacer es simplemente uno clonar el repo o descargar todo el zip, que va a incluir todas las carpetas de los proyectos que estén, ¿no? Entonces este archivo zip lo descomprimen, y una vez descomprimido con MPLAB X simplemente van a la carpeta y buscan el archivo, ¿no?, o el proyecto. En este caso, yo acá en esta carpeta elegiría el P14, ¿no? El P14 Apple Watzel corresponde al proyecto que vamos a revisar. Voy a abrir y aquí pueden ver el contenido, ¿no? En esencia solamente tiene un archivo principal, que es el programa maestro. Lo vamos a describir luego. Este es el programa maestro y hay dos files más, ¿no? El que corresponde a la librería del HX711 y su cabecera. Para continuar, antes de trabajar con el programa, tengo en el blog, lo pueden ver aquí. En el blog, aquí está el link, ¿no? pablinsablogspot.com. Pueden buscar con el tag HX711. Hay un resumen más detallado de cómo trabaja la celda de carga y cómo se lleva a cabo la conexión, ¿no?, con el microcontrolador. Estoy utilizando esta celda de carga, que es una microcell SS133. Su hoja de datos lo tienen acá. Pueden ver que estas celdas se distribuyen en diferentes capacidades de carga, ¿no? Tenemos de 1 kilogramo, de 5, que es la que estamos utilizando, y hasta los 50 kilogramos. De hecho, hay de más capacidades también, ¿no? Pero en esta familia particular tenemos estas variantes. Un dato muy utilizado para configurar estas celdas son estos dos primeros de acá, que es la relación de salida por voltio.
Y aquí tengo la certidumbre, ¿no? Que está en base a un factor de escala completo, que lo vamos a revisar también. Todo eso igual se está explicando en el blog. Aquí pueden ver que estoy copiando la capacidad de carga de esta celda de 5 kilogramos, que es la que vamos a utilizar, y la relación de salida. ¿En qué influye esta relación de salida? Pues va a depender mucho, ¿no?, de la capacidad de la celda. Por ejemplo, acá la relación de salida me está indicando que esta celda me va a proveer 1 milivoltio por cada voltio. Y esto lo considero con la alimentación, ¿no? Si yo trabajo esta celda con 5 voltios, lo máximo que me va a proveer va a ser 1 milivoltio por voltio, o sea, 1 milivoltio por 5 es 5 milivoltios. 5 milivoltios va a ser lo máximo, que sería tal vez su voltaje a mayor capacidad, que serían los 5 kilogramos. En otras palabras, si yo en esta celda pongo los 5 kilogramos o 5000 gramos, la salida en estos pines, que son diferenciales entre A menos y A más, va a ser de 5 milivoltios. Entonces ya nos da una idea, ¿no?, de que si yo utilizo un voltaje mayor de alimentación, por ejemplo acá 10 voltios, entonces la salida también se va a duplicar. Va a depender del voltaje de alimentación. Como estamos utilizando el módulo HX711 y este módulo HX711 se conecta a 5 voltios, que es lo que vamos a hacer de base, entonces nosotros vamos a considerar que ese voltaje es 5 voltios. Y para esta celda va a ser simple, ¿no? 5 milivoltios representan 5 kilogramos y sería su máximo voltaje de salida en la celda. ¿Qué pasa con el amplificador? El amplificador tiene dos funciones, uno es la amplificación y el otro es la conversión. Entonces, este integrado tiene una resolución de salida de 24 bits y trabaja con diferentes configuraciones en cuanto a la amplificación. Todo va a depender también del canal. Hay dos canales, A y B. Vamos a utilizar el canal A porque de eso va a depender también cuánto va a ser la ganancia. Aquí pueden ver en esta pequeña tablita, me está diciendo que el canal A puede ser configurado para una ganancia de 128 o una ganancia de 64, mientras que el canal B solo trabaja con ganancia de 32. Esto es importante porque dependiendo de esta ganancia es que las configuraciones posibles que se tienen son las siguientes. Si yo necesito que la entrada de este amplificador esté en el rango de más o menos 20 milivoltios, entonces la ganancia a utilizar tendría que ser 128. Pero si la entrada va a exceder esos 20 milivoltios, yo la ganancia que tendría que utilizar es 64. Y si excede más de los 40, la ganancia tendría que ser 32 y utilizar el canal B, ¿no? Entonces, ¿por qué elegí la de 128? Porque, como verán, tengo 20 milivoltios. Bien, 20 milivoltios es suficiente porque noten que la salida de la celda como máximo me va a dar 5, ¿no? 5 milivoltios para 5 kilogramos. Entonces estamos dentro de ese rango que puede trabajar este integrado y eso incluso está por demás, ¿no? Va a haber un rango de conversión ahí que ni siquiera se va a utilizar. Pero fuera de eso, yo con esos 20 milivoltios puedo determinar lo siguiente. Como la salida de conversión para este rango de más o menos 20 milivoltios es de 24 bits, yo podría hacer un cálculo de cuál es la relación de los milivoltios por cada bit de conversión. Para encontrar esa relación, yo puedo aplicar esta fórmula. Esta fórmula, si ustedes notan, es una fórmula donde me está haciendo la división no de los 20, no de los 40, sino aquí tengo los 40 milivoltios. ¿Por qué? Porque en realidad todo el rango en el que va a trabajar la conversión
de este módulo tiene que ir desde los menos 20 hasta los más 20, ¿no? Entonces tengo ahí un 0,40, digamos. Y por esa razón que dentro de esos 0,040 yo hago una división entre los 24 bits, ¿ya? Entonces se le va a dar la potencia 24 y esto me va a dar una relación con la que me va a ser fácil determinar cuál sería el voltaje por bits correspondiente a un valor dado. Hay una tablita que pueden ver acá ustedes. Esta tablita está en función del peso y el voltaje y la salida que debería tener este conversor. Por ejemplo, si yo tengo los 5 milivoltios, que sería la escala completa, es decir, los 5 kilogramos de peso, la salida tendría que darme este valor. Si yo tuviera 1 kilogramo, la salida sería este valor de acá. Y así, de esa manera, he hecho diferentes escalas hasta llegar a este punto, que es el de 1 gramo. Si fuera 1 gramo, este sería el voltaje en la salida de la celda. Y esta sería la salida del convertidor, 419. Ahora acá vamos a hacer también lo siguiente, que es un dato que provee la celda. Si ustedes ven en las características de la celda, aquí hay un valor relacionado con la precisión, que es la certidumbre, que me dice que es de 0,005% a full escala. Esto lo podemos ver acá, ¿no? 0,005% a full escala. ¿Qué significa esto? Que si yo trabajo, si yo trabajo mi celda de carga a full escala, significa que yo tendría en esta celda los 5 kilos o 5000 kilogramos. Si esos 5000 kilogramos lo multiplico por el 0,005%, este cálculo lo tengo acá abajo, aquí. Si lo multiplico por el 0,005%, esto me va a dar 2.5 gramos, ¿no? Estos 2.5 gramos es la incertidumbre que me va a dar esta celda, o sea que no lo podía yo tomar como que es un valor exacto. Y esto es importante porque ustedes verán acá que para 1 gramo la salida del convertidor es 419. Entonces, si yo multiplico esa salida de 419 por los 2.5 gramos, que es la inexactitud de esta celda, me va a dar un valor total de 1047. Que en bits, 1047 es aproximadamente 10 bits, ¿no? Sabemos que 2 a la 10 es 1024. Entonces, fíjense que aquí hay como unos 10 bits de los 24 bits que tiene este amplificador convertidor, que yo tal vez no tendría que considerarlo porque es un valor que va a ser muy fluctuante, que no me va a representar un peso exacto. Entonces yo podría descartar estos 10 bits y evidentemente es algo que lo voy a hacer en el programa, así por eso quería entrar un poco a detalle de esto, de que hay 10 bits ahí que no son de utilidad porque no me dan una exactitud realmente de que ese sea el peso a esa precisión. Algo más es que en realidad tampoco debería ser considerado los 5 voltios la alimentación de la celda, porque si vemos acá en el diagrama, fíjense que en la celda, aquí tengo el VCC que provee la celda no sale, esto sería acá, ¿no? Las entradas de excitación a la celda, E más y E menos, no vienen directamente del VCC que está alimentando al amplificador o convertidor. No vienen directamente, sino que estos están controlados por un transistor y sabemos que en este transistor hay una pequeña caída de voltaje, que eso va a influir, ¿no?, en el voltaje de excitación a la celda. Entonces aquí más abajo hago una pequeña consideración de ese punto.
haciendo una corrección y suponiendo que a la celda en realidad no le llegan 5 voltios, sino solamente 4.2. Entonces se hace nuevamente todo un cálculo y de la misma forma, ¿no? Obtengo nuevos valores de relación. Pero como verán, esto es simplemente una explicación más conceptual. En el resultado, cuando trabajemos con la celda, verán que no es necesario mucho abordar estos puntos, ya que nuestro cálculo se va a basar más en las pruebas, ¿no?, de experimento que vamos a hacer al momento de calibrar nuestro sensor. Tenemos la conexión del PIC, como está en el diagrama. El programa que ven acá en este blog no es el programa que nosotros estamos viendo en el repo, ¿no? La explicación sí es válida, pero el programa aquí es más sencillo, ¿no? Simplemente hace una lectura y muestra su valor. En cambio, en el que estamos viendo acá en el proyecto es un programa más completo que, aparte de hacer la lectura, este lo tiene que mostrar en una pantalla de 7 segmentos. Pero con esto ya podemos explicar un poco más a detalle nuestro programa. Partiendo del programa principal, aquí podemos ver la configuración del puerto D, que sería nuestro puerto por donde se va a enviar los valores a cada segmento. Estos serían los pines de control. Acá utilizamos un arreglo de bytes, que en realidad esto es una configuración que me representa qué bits corresponden con cada valor que se va a representar en el display de 7 segmentos, ¿no? Esto sería los segmentos para el 0, para el 1, para el 2, para el 3, el 4, hasta el 9, ¿no? Entonces aquí están los bits que me permiten activar cada uno de los segmentos y vamos a llamar a través de este vector a cada una de las posiciones en base al valor que yo quiero mostrar. Entonces esto es algo simple, muy común de hacer. De la misma forma aquí tengo los dígitos que se van a guardar. Es un arreglo también de bytes, pero aquí se van a guardar los valores para cada dígito, ¿no? Tengo la salida, esta es una variable que me va a guardar los 24 bits del resultado del convertidor, y luego acá tengo los prototipos de las funciones y procedimientos que se van a ocupar en nuestro programa. Principalmente va a haber tres tareas, que son destellar el LED. Otra tarea va a ser para mostrar el valor de peso en la pantalla, es decir, en el display de 7 segmentos. Y otra tarea está relacionada con la lectura y determinación del peso, ¿no?, de la celda. Luego aquí tengo esta que es de configuración, que bueno, no hace más que configurar los pines del microcontrolador y algunos recursos. Y empezamos por la primera función. Esta es la función de interrupción. El programa ya han visto que desde el primer ejercicio utilizamos la interrupción del timer 0 para provocar una interrupción cada 1 milisegundo que me va a activar esta banderita. Esta banderita se activa cada milisegundo y esta banderita me sirve para que dentro del programa principal, ustedes pueden ver acá, se valida la bandera. Una vez se valida la bandera se reinicia nuevamente. Y con esto, cada milisegundo yo estoy haciendo la ejecución de estas tres tareas, ¿no? El destello del LED, mostrar en el display el valor del peso y hacer la lectura y cálculo de peso, ¿no?, de la celda de carga. Esas son las tres tareas. Dos tareas previas que se hacen solo por única vez cuando se inicia o se energiza el microcontrolador es la configuración de los pines del PIC. Y aquí tengo también la configuración del amplificador PGA, ¿no? Estas funciones están dentro de los archivos HX711, que lo vamos a ver enseguida. Aquí tengo la cabecera del HX711. Solamente trabajo con dos procedimientos y una función. Una que es para configurar los pines, esta que es para iniciar la conversión, y acá tengo para hacer la lectura del módulo PGA. En su archivo de código está detallada los procedimientos.
los tres procedimientos. Aquí no hay más que comentar. Y bueno, en el programa, como les comenté, acá hacemos la muestra del valor en la pantalla de 7 segmentos. Fíjense que se hace una por vez. Aquí he dividido en 4 casos, cada uno para cada display, perdón, para cada dígito del display. Aquí se activa el display 0. Pueden ver que solamente se activa uno de los pines de control, ¿no?, del display, y el resto se apaga. Se carga el segmento correspondiente en el display que se desea mostrar. Luego paso al siguiente display. Luego paso al siguiente y al siguiente. Y esto va a ir intercalando, ¿no?, haciendo un barrido de cada uno de los dígitos. ¿A qué intervalos? En este caso al intervalo en el que se llama al procedimiento, que es cada 1 milisegundo, ¿no? Luego tengo aquí la tarea de lectura del convertidor o el PGA, que también se va a ejecutar cada milisegundo. De la misma forma, ¿no?, utilizo el control de este procedimiento por estados. Tengo dos estados en este caso. El estado 0, que hace la lectura o inicia la lectura del módulo PGA. Simplemente se llama a esta función hxStart. Y si el hxStart me devuelve un 1, significa que está listo para hacer la lectura del valor. Y para hacer la lectura del valor utilizo esta función hxReadValue. Especifico el canal que voy a utilizar. Esto también en la hoja de datos pueden ver que la configuración que le den acá es válida para la siguiente lectura, ¿no? Como voy a ocupar yo acá siempre el canal A128, esto siempre va a ser con este valor. Entonces acá hago la lectura del PGA y lo guardo en mi variable de 24 bits y paso al siguiente estado. En el siguiente estado, suponiendo que ya tengo la lectura en mi variable, voy a esperar un tiempo de casi medio segundo para que inicie el proceso de conversión, ¿no? Ese valor de 24 bits lo tengo que convertir a una relación de peso en gramos. Y el proceso que utilizo acá, como verán, miren, lo primero que hago es descartar los 10 bits que les comenté, que no me dan no me aportan información, ¿no?, útil para esta celda. Entonces descarto esos bits, le echo un corrimiento a la derecha, por lo tanto se van a perder esos bits y solamente me quedarían 14 bits de los 24. Y de esos 14 bits hay un bit que es de mayor peso, que se utiliza solamente para el signo. En la hoja de datos verán también que el formato que tiene cada una de estas lecturas está en formato complemento a 2, ¿no? Entonces, para poder hacer la conversión se utiliza este, este enmascaramiento, ¿no? Entonces convierten eso a un valor absoluto y acá viene lo interesante de configurar la celda. ¿Cómo he configurado yo la celda? Entonces lo primero que hacen una vez conectado es ver qué valor les va a arrojar el resultado cuando no tiene peso. Yo en mis pruebas no le puse peso a la celda y el valor que me arrojó, es decir, que me mostró en la pantalla, fue de 108. Entonces observen que me muestra un valor de 108 sin peso alguno. Para mí significa que ese sería el valor de referencia 0, digamos, para 0 gramos. Entonces yo considero esos 108 como el valor de referencia 0 y luego voy a colocar en la celda un peso conocido. Yo utilicé un peso de 400 gramos. Coloco ese peso conocido y la lectura que me dio en ese entonces fue de 240. Entonces, para 240 equivale 400 gramos. ¿Y cuál ha sido el incremento que hubo
desde el valor 0, o sea, desde los 108 hasta los 240, hubo un incremento de 132. Esos 132, fíjense que me representa, ese incremento de 132 me representa los 400 gramos que yo puse en la celda. Entonces ahí ya va mi relación de celda con el valor que me va a mostrar, ¿no? Y eso es importante porque a partir de eso es que yo puedo hacer el ajuste de mi cálculo para cada peso que le voy a dar. Entonces, como esta celda en un inicio lo que hago es utilizar esta variable ref0, esta variable ref0, ustedes verán que se va a iniciar siempre con 0 cada vez que energizo el microcontrolador. Entonces, en un inicio, cuando llegue a esta rutina, el ref0 siempre va a ser 0. Entonces, como siempre va a ser 0, lo primero que va a hacer es mostrar el valor inicial de la conversión. Y ese valor inicial de la conversión tendría que ser un valor donde no tenga peso. Entonces, cuando yo inicie el programa, tengo que asegurarme que la celda no tenga ningún peso porque el programa va a hacer la lectura de ese valor inicial. Una vez hace la lectura de ese valor inicial, ya el ref0 tiene, digamos, estos 108. Y en base a esos 108, las siguientes lecturas, donde ya el ref0 tiene un valor ajustado, lo va a utilizar el programa para hacer las correcciones y a través de un cálculo de regla de 3 simple, yo por ejemplo he determinado que esa relación va a ser de 3. ¿Cómo se ha determinado esa relación? Del cálculo inicial que hicimos, ¿no? Si 400 gramos hizo un cambio de 132, entonces, por ejemplo, yo puedo determinar que ahí hay una variación de 3, digamos, ¿no? Entonces, 400 gramos dividido entre 132 me va a dar 3 gramos. Bueno, no 3 gramos, sino 3. Esa variación de 3 es lo que aquí lo multiplico y con eso tengo el valor total. Esta función de acá solamente me ayuda a representar, ¿no?, el valor de 13 bits en 4 bytes distribuidos en un arreglo de... Entonces es simplemente una función que me va a separar las unidades de mil, las centenas, las décimas y las unidades como tal dentro de ese arreglo de los 4 bytes para cada uno de los dígitos, ¿no? Entonces ya con esto que se hace después de cada lectura, la rutina de TAS TDM que se encarga de mostrar el valor en los displays toma ese vector, ¿no? Aquí pueden ver, fíjense cómo toma ese vector. Dependiendo del estado en que esté, va a tomar el valor correspondiente y lo va a mostrar en el display. No hay mucho drama con eso. Aquí tengo la rutina para hacer el destello de LED y eso sería todo, ¿no? Entonces, si ustedes quieren cambiar acá algo, sería considerar lo siguiente, ¿no? Cada celda tiene sus características particulares, todas tienen el mismo principio, pero puede variar acá. Uno, si es que utilizan una celda de otra capacidad, por supuesto van a tener que cambiar aquí esta configuración. Dos, también hay un factor relacionado con la temperatura, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta ese factor y este valor de 3, que en este caso yo lo puse muy exacto porque realmente debería ser 3.03, puede cambiar también de una celda a otra, aunque sea de la misma escala. En otros podría ser 3.13. Entonces, esos pequeños valores 1.3, yo si quisiera aportar mayor exactitud y precisión a mi medición, los tendría que tomar en cuenta, ¿no? Los tendría que tomar en cuenta, incluso tal vez utilizar variables de tipo flotante. Pero claro, eso ya pensando en hacer algo un poco más realista, ¿no? En este caso, solamente este ejemplo tiene fines
didácticos, ver cómo hacer la lectura y en cierta manera trato de no utilizar flotantes porque este microcontrolador es ya antiguito y aparte los recursos cuando utilizo variables flotantes me van a hacer mayor consumo de memoria, ¿no? Entonces trato de evitar de hacer el uso de flotantes para que también la explicación no se haga más tediosa. Pero es algo que ustedes sí lo pueden aplicar. Compilan el proyecto y ahí tenemos el proyecto compilado, lo ejecutan y ahora vamos a ver cómo nos funciona el montaje. Ahora vamos a revisar nuestro circuito. Voy a activar acá la cámara. Vamos a amplificar esto. Y podrán ver acá tengo la tarjeta con el microcontrolador, el módulo de los display que tiene los 4 dígitos. Acá tengo el amplificador del PGA con las 4 líneas que se conectan a la celda de carga que están debajo de esta balanza y las 2 líneas de comunicación digital, ¿no? Por donde el microcontrolador hace lectura del valor binario de 24 bits. Les quiero mencionar que no estoy usando pesos de referencias exactos. He tomado algunos objetos que tengo aquí al lado con algunos valores que los registré con otro instrumento de medición que tampoco es exacto, ¿no? Pero la idea es que nos pueda reflejar un valor, ¿no? Que tenga relación con el peso. Ya de eso va a depender de ustedes el ajuste que puedan hacer en el programa, así como también la selección de la celda de carga. Entonces acá vamos a energizar el circuito. Es importante que la celda al momento de energizar no tenga ningún peso porque notarán que al momento del inicio va a ser la lectura del valor sin peso de referencia. Vamos a energizar acá y ustedes vieron que en un inicio hubo un valor de 106, entonces esa es la referencia sin peso. Acá voy a poner este objeto de aproximadamente 400 gramos y me va a registrar 393, 400, no hay una oscilación producto de que esta celda no tiene la exactitud del gramo. Recuerden que hay una inexactitud de casi 2.5 gramos. Si yo quisiera tener mayor exactitud, tendría que cambiar la celda por una de 1 kilogramo o incluso una de 2 kilogramos, ¿no? Este otro objeto acá me registra 240 aproximadamente. Esta de acá me registra 180 por ahí. Entonces si yo tengo este de 240 más 180, tengo aproximadamente 420, ¿no? Que sería el valor exacto. Entonces con esto podemos ver que nuestra celda está funcionando. Aquí voy a poner esta piedrita de aproximadamente unos 20 gramos. Y como les comenté, el último dígito no lo tomen en cuenta porque es la oscilación producto de la inexactitud que tiene esta celda, ¿no? Algo más que quiero mencionarles acá es que hice una pequeña variación al código. Vamos a apagar esta cámara. Vengo acá. Aquí en esta parte, con el fin de poder mejorar la calibración, acá yo hice la siguiente modificación. Como saben, aquí yo he redondeado esa relación de 3,03 a 3, ¿no? Porque está próximo al 3. Pero en algunos casos, por ahí esta relación les da 2.5. Entonces, es difícil que esto lo redondee a 3 o a 2 porque me va a hacer perder bastante exactitud en la medición, ¿no? Que en este caso es calculada. Entonces, para evitar eso, lo que pueden hacer y no utilizar unidades flotantes por el consumo de memoria es el resultado ese lo multiplican por 10, y luego lo dividen
entre 3. Pero no entre 3, entre 30. Entonces multiplican por 10 y lo dividen entre 30. Al final, a cabo, igual les va a dar el valor que teníamos previamente. Con la diferencia de que si ahora necesitan que sea ajustada esta multiplicación, este factor a 2.5, ya ustedes aquí pueden poner 25, ¿no? Entonces es simplemente un artificio, ¿no? De quien evita utilizar cálculos con unidades flotantes. Pero si desean, ustedes igual lo pueden usar. Declaran esta variable como flotante y pueden hacer la operación por 2.5 sin ningún problema, pero van a ver que el consumo de memoria se les va a disparar. Y sobre todo si este microcontrolador tiene poca memoria, es algo que sí debemos considerar, ¿no? Eso sería todo entonces. Este pequeño cambio lo pueden realizar sin ningún inconveniente en el código del repo. Bueno, muchas gracias y nos vemos para un siguiente video.